Carlos. Como ustedes ven, le hacemos un tablero informativo de las noticias principales, pero no sin antes perder el enfoque en algunos análisis de lo que ha acontecido esta semana, que es evidentemente el tema de la violencia. Si ustedes se dan cuenta, la semana más que todo inició con un evento pico, ¿no? Que se le suma, quieras o no, y no tiene que ver con este tema delincuencial, esta ola de violencia. Son hechos que no pueden establecerse como estadística dentro de ese renglón. Sin embargo, lo que suma al país en un momento de crispación, de muchas sensaciones difíciles de manejar. Porque fíjense ustedes, a veces las situaciones se dan y se acumulan o se coinciden. Yo no pierdo de vista un elemento que nos mueve a reflexión en dos órdenes. En primer lugar, a la par de lo que ocurrió en el Ministerio de Medio Ambiente, que evidentemente ha copado la semana, eso trae a colisión los regímenes de consecuencia y el debido conocimiento del Código Penal y de todas las leyes que pueden ser infringidas y que traen como consecuencia la necesaria revisión de ese proceso de leyes que ampara o que define las sanciones a aplicar. Miren ustedes lo que ocurrió también esta semana. Un estudiante en una comunidad de Guaymate, en La Romana, ¿verdad?, que había sido, escuchen bien, había sido impedido de entrar, una disposición de la directora del plantel, de la autoridad, porque él había promovido la pelea entre dos menores. Estamos hablando de un estudiante de 15 años. Pues el joven, cuando fue y se vio impedido, el joven sacó de su mochila un machete y le entró a planazos a la directora. Al final el caso inicia conociéndose como una agresión leve. Agresión leve. Entonces, es una sociedad que necesita una revisión donde el cual concluyo que no necesariamente se resuelve con el desarme. Nosotros tenemos que definir el desarme de todos los niveles. Porque si voy en el orden que quiero establecerlo, acontece que el director de la policía escolar, el coronel Eddie Michel Madé Montillas, cuenta con poco personal para la vigilancia en los planteles escolares. Cuando usted inicia en ese núcleo donde está el desarrollo de los jóvenes y no se dispone de una atención que pueda controlar esas conductas iniciales, eso se refleja posteriormente 5, 3, 5, 10 años después en la sociedad. Entonces nosotros estamos cosechando algo que allí atrás no se pudo establecer. Entonces aquí debemos de opinar menos y buscar más soluciones y el gobierno tiene que sentarse para una verdadera planificación en el ámbito de la seguridad ciudadana en todos los niveles. Fuera de ese caso, que fue un hecho y no fue el único que ocurrió, se plantean situaciones que están fuera, y eso lo reconozco como tal, del alcance de la autoridad, porque es imposible que la autoridad pueda tener guardianes o previsiones en cualquier lugar. Pero lo que ocurrió en Santiago Rodríguez es aún peor. Pero yo me voy del lado de la prevención y de tener un mecanismo de justicia que pueda actuar cuando hay que actuar allá atrás. Un funcionario de tercera categoría, en el pueblo podría ser de primera, según decía él, asesinó, mató a una pareja de esposos que estaba compartiendo en un bar. Un chofer, una joven, y él le disparó y hirió y si hay más, él mata más. Luego él planteó que él no sabía lo que había hecho. Pero ese ciudadano había cometido otras infracciones y lo habían soltado. Entonces, ahí viene el tema. No es lo que ocurrió, que yo no puedo descifrar
el dolor que embargó a toda una sociedad que ayer fue a darle la despedida a esa pareja de esposos y a un joven regidor que sigue herido. Entonces el caballero está detenido por fin y ojalá ahora no aparezca alguien que falle a hablar por él, porque si lo sueltan vuelve a ser. Entonces la clave reside en esos mecanismos de justicia que no están definidos, que faltan definir el código, que faltan muchas cosas y que nosotros solamente hablamos cuando ocurren estas situaciones. Estamos en una semana pico de situaciones adversas como la que ocurrió en el Ministerio de Medio Ambiente y un montón de situaciones menores. Ayer el Ministerio de Interior y Policía, con el encargado de la comisionado de la reforma policial, hicieron una rueda de prensa junto con el jefe, el director de la Policía Nacional y sobre todo el ministro de Defensa, para por lo menos dar a conocer que con la llegada de los militares acompañando a la policía, bajó el nivel de los actos delictivos. Yo creo que tiene peso, ¿no?, informar esto. Pero a mí me gustaría que siguiera el proyecto, porque cuando nos vamos mucho a las estadísticas y mucho a las informaciones, cuando ocurren hechos que no están definidos y que puede ocurrir en cualquier momento, eso se va detrás. Yo creo que la autoridad, como lo hizo esta semana, es continuar con ese patrullaje. Hay quienes no les gusta porque afecta el turismo, no. Hay que buscar una forma de parar esto. Y la forma evidentemente es con aptitud firme, con la autoridad siendo firme, con apresar al que haya que apresar y sobre todo con definir un proyecto de reformas que garantice en toda su esencia que los regímenes de consecuencia a los que se le dé señal que son resueltamente problemáticos queden presos o estén bajo un mecanismo de supervisión. Ojalá no recordarnos en estos días ni en el tiempo por venir de una semana como esta, que ha tenido desde jóvenes de 15 años en un plantel con un machete a la directora en un bar compartiendo, y un señor evidentemente que cometió muchos actos que daban señal, suelto ahí con una pistola y su mejor portaestandarte que él era el funcionario de una institución. Mató dos. El despacho del ministro de Medio Ambiente, ¿dónde estaban los mecanismos de seguridad? Entonces es verdad que no todo se puede controlar, pero sí mucho se puede evitar. Ojalá poder salir rápidamente o no repetir una semana como esta en ese ámbito, que no solamente enlutece, sino que crea sosiego, que le quita la paz al país y a muchas situaciones. Tenemos que poner todo de nuestra parte, pero sobre todo la autoridad. Cuando me refiero a la autoridad, no solamente el Poder Ejecutivo, el Congreso y todas las áreas, los poderes de esencia que tiene el país. Vamos a la pausa, vamos a regresar, estamos en Hoy Mismo, la Super 7, y vamos a tener con gusto mucho contenido más en su programa. Hoy Mismo, la Super 7.